Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Hoy es jueves, y hoy toca estudiar, como todos los jueves, el Evangelio de Mateo. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y el día de hoy es la última clase. El día de hoy estaremos estudiando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos en los últimos versículos del capítulo 27 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 53 específicamente. El día de hoy vamos a continuar nuestros estudios para que podamos nosotros comprender este maravilloso evangelio y el plan de redención, nuestra redención que tanto necesitábamos. Y si tú estás conmigo siguiéndome los días lunes que estamos estudiando un panorama breve por el Antiguo Testamento, ahora comprendemos la tremenda necesidad que teníamos de Jesucristo, del Mesías, para poder alcanzar esa salvación que en otros tiempos la gente no pudo alcanzar, no pudo ser obediente. Pero ahora por medio de Cristo no solamente hemos sido redimidos, sino que también tenemos la compañía y el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, los que hemos creído, para poder salir adelante y victoriosos, y vencer esta vida. Sin más preámbulo, voy a poner en sus pantallas la presentación que estuve trabajando para esta clase. Se llama La resurrección de Cristo, victoria sobre la muerte. Nuestro Señor Jesucristo triunfó en la cruz. ¿Por qué decimos que triunfó? Por ahí el líder de una religión muy popular, que ya falleció, decía que Cristo había fracasado en la cruz. Y aparentemente si no hubiera resucitado, definitivamente hubiera sido un tremendo fracaso, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, pues entonces hubiera sido un soñador más que soñó con un mundo mejor y al final se salió algo de su control y terminó siendo crucificado, martirizado. Sin embargo, nosotros encontramos en estos últimos versículos del Evangelio de Mateo que Cristo no se quedó en un sepulcro, que no están ahí sus huesos, ¿verdad? Sino que él fue resucitado por Dios el Padre. Bueno, eso es maravilloso y eso es algo que nos debe de dar tanto gozo. Voy a regresarme un par de versículos para tomar el contexto de lo que veíamos hace 8 días al final. Dice el verso 51 del capítulo 27. He aquí el velo del templo, al momento que Cristo muere, dice que el velo del templo se rasgó en dos y nos da el detalle de que se rasgó de arriba hacia abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué el velo se rasgó de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba? Como hubiera sido más sencillo tirarlo de abajo para que se rasgara. Sin embargo, la abertura fue de arriba hacia abajo. Fue Dios el que parte este velo. Es un velo como parecido al de la fotografía, que no es simplemente una cortina. El velo del templo era grueso, era bastante grueso, bastante rígido, bastante pesado y bastante alto. Humanamente no hubiera sido posible rasgarlo de un tirón, ¿verdad? Sin embargo, esto nos marca que cuando Cristo muere algo sucede, algo sobrenatural sucede, no solamente porque el velo se rasgó, abriendo paso hacia el lugar santísimo. Acordémonos que estamos en el templo donde estaba la presencia de Dios, donde solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía tener acceso al lugar santísimo. Si lo hacía fuera de las fechas establecidas por Dios, ciertamente moriría. Entonces, con esto se rompe esa pared intermedia que había para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, a Dios. La tierra tembló, haciendo un evento sobrenatural, marcando algo que es importante hoy en día para ti, para mí. Y las rocas se partieron. Algo sucedió tremendo cuando Cristo muere en esa cruz. Dice el verso 52 y 53, y se abrieron los sepulcros,
Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto también es bastante significativo para nosotros porque cuando Cristo resucita, Él resucita en la fiesta de las primicias. Y Jesucristo es la primicia de los muertos, lo dice así las cartas novotestamentarias. Cristo es las primicias, el primero de resucitar de entre los muertos. Antes de que Cristo resucitara, no había resucitado más que las pocas personas que resucitó Elías, Eliseo, ¿verdad? Las personas que resucitó Jesucristo, pero resucitaron no con un cuerpo glorificado. Sin embargo, son los primeros en resucitar con estas características. Lázaro, que fue amigo de Jesucristo, resucitó, eso lo leímos, pero salió de su tumba con el mismo cuerpo con el que había muerto, un cuerpo corruptible. Lo mismo la hija de Jairo y también las personas que fueron resucitadas por los profetas del Antiguo Testamento no resucitaron con un cuerpo glorificado, sino resucitaron eh, eh, volviendo a morir tiempo después. Sin embargo, esta resurrección que encontramos aquí en el Evangelio de Mateo, y es el único que así lo anuncia de los cuatro evangelios, es que no solamente Jesucristo sale con un cuerpo glorificado, sino que se levantaron también con él algunos santos que habían muerto, que para la Biblia los que resucitan para vida eterna no dice que estuvieran muertos, sino dormidos. Por eso dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Quiénes durmieron? Los cuerpos de los santos. Porque cuando una persona muere o trasciende a la eternidad, el cuerpo ciertamente se queda en la tumba, pero el espíritu se va a la presencia de Dios. Y en este caso, el cuerpo es el que aparentaba, dice que está dormido, ciertamente estaba muerto, ¿verdad? Pero, pero salen de la tumba junto con Jesucristo. Y Cristo y estos que vienen con él fueron vistos en Jerusalén, en la santa ciudad, y aparecieron a muchos, hubo muchos testigos de los acontecimientos que vienen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo fue crucificado en viernes, el sábado queda sepultado y el domingo al tercer día resucita al amanecer. Continúa la lectura del evangelista Mateo diciendo que cuando Cristo muere, dice el centurión y los que estaban con él aguardando, con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Los soldados romanos habían presenciado muchas muertes por esta misma forma de ejecutar. Sin embargo, algo habían visto diferente en Cristo, no solamente diferente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, una persona que permanecía tranquila, aceptando su destino, sin ira, sin maldecir, e incluso perdonando a sus ejecutores, habían presenciado muchas cosas que se salía del guión de lo que normalmente ellos habían visto. Cuando una persona va a ser ejecutada, es normal que preste resistencia, que pida perdón, que suplique por su vida, y nada de esto había sido, lo habían visto en la persona de Cristo. Incluso a uno de los dos que estaban crucificados junto a él, le dijo que hoy, que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Para este centurión que, que platica y que eh, habla el evangelista Mateo, al ver no solamente todo lo que había acontecido en la cruz, sino también el terremoto y todas las cosas que habían sido hechos, temieron en gran manera. Y aquí viene algo maravilloso para ti, para mí.
saber que este centurión pudo reconocer quién era ese personaje que él no conocía antes, pero que en ese día, en esa mañana, le había tocado conocer a Cristo y lo reconoce como lo que en realidad siempre fue Jesús, el Hijo de Dios. Cristo lo dijo, nunca lo negó, eh, y ellos confirman. Hay una conversión de este centurión. Incluso en escritos no canónicos se habla de un centurión también, ¿verdad? Historias entre los judíos de este centurión que llega a la fe por haber presenciado a Cristo. ¿Cuántas personas se habían convertido durante este día, en esta mañana, nada más por ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Ya vimos a Simón, lo estudiamos, Simón de Cirene, que le ayudó a Cristo, fue obligado a ayudarle a Cristo a cargar la cruz, que después aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y a Pablo hablando también de él y de sus hijos y de su esposa. Entonces, hubo varias personas que llegaron a la fe por haber visto estos momentos, estos últimos minutos de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, después de 3 horas de oscuridad, del terremoto y todo lo que había sucedido, verdaderamente, como testigo ocular, este centurión romano se convierte al Señor y cree en Jesucristo. Probablemente el primero de los testigos, de los primeros cristianos que surgen. Sin embargo, no era el único testigo ocular de los eventos que se estaban aconteciendo. Dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de nuestro Señor Jesucristo también estaba ahí, pero a diferencia de lo como lo expresan, por ejemplo, la religión católica, nosotros vemos que María ciertamente fue la madre de Cristo, pero no la madre de Dios. Aunque Cristo era Dios, pero también era humano. Y como figura divina, Dios es Dios eterno, sin principio ni fin. Dios no tiene mamá ni tiene papá, ¿verdad? Porque Él es Dios eterno. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, eterno, desde siempre y para siempre, pero ciertamente como al tomar un cuerpo humano, tenía que nacer de una mujer, si no, pues no se hubiera sido humano y no hubiera sido suficiente, no se hubiera identificado con nosotros, porque tenía que morir humano, un humano a causa del pecado de la humanidad. Así como un animal no podía pagar el precio correcto y equitativo para redimir el pecado de la humanidad, aunque en el Antiguo Testamento se acostumbraba el sacrificio de animales, era nada más para cubrir el pecado, pero tenía que ser alguien idéntico, ¿verdad? Tenía que ser un humano el que tomara el precio por nuestros pecados. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él siendo humano como hombre, va a la cruz, siendo obediente. Cristo siempre estuvo diciendo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. Cristo no lo negó, pero como hombre, él estaba enfrentando esa cruz, no como Dios, sino como hombre, y un hombre obediente, un hombre santo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por eso está ahí sus amigos, sus seguidores, sus discípulos y su mamá, María, una mujer especial ciertamente, pero no es la madre de Dios ni tiene atributos divinos. María fue una persona humana, tan humana como lo somos tú y yo, pero ciertamente especial, pues fue escogida por Dios. Entonces, continuamos. Dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Vamos a hacer aquí una pausa. Dice que cuando llegó la noche, recordemos que en esta área geográfica de la parte sur, ¿verdad? De todo el territorio de los judíos, aquí el día comenzaba y terminaba con la puesta del sol. Nosotros lo contamos hoy en día a partir de la medianoche, ¿no?
Las 12 de la noche, más un segundo o a las 12 de la noche empieza el día. Ay, perdón. A las 12 de la noche para nosotros comienza un día y termina hasta las 11:59 con 59 segundos, 24 horas después, ¿verdad? Otra vez en la noche. Bueno, aquí el día comenzaba con la puesta del sol. Entonces dice que cuando llegó la noche, aproximadamente 6:30 de la tarde, cuando el sol se mete, ahí es cuando llega la noche, dice que llegó un hombre rico de Arimatea, José de Arimatea, llamado José, discípulo secreto de Jesús, discípulo de closet, ¿verdad? Vemos que él era fariseo, lo entendemos, porque ya lo habíamos conocido durante el Evangelio, y los Evangelios vemos interactuando en secreto con Jesús y Jesús explicándole muchas cosas que él no podía comprender, ¿verdad? Siendo fariseo y maestro de la ley. Y él era un discípulo de la secreta, porque pues ciertamente sus amigos eran fariseos, enemigos de Cristo. Pero este hombre, que aquí nos dice que era rico, eh, que también había sido discípulo de Jesús, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar con una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. Pero aquí nos pasa un dato interesante. Dice que hubo ahí dos mujeres que pudieron ver exactamente dónde había sido sepultado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Ellas estuvieron atentas durante todo este día de pesadilla para ellas y para Jesucristo, desde que fue capturado, desde que fue azotado y después llevado a la cruz. Ellas fueron testigos y pudieron presenciar dónde había sido puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se cumple una profecía del Antiguo Testamento, dice que con los ricos, ¿verdad? Sería su sepultura. Y se cumple otra profecía del Antiguo Testamento con el entierro en esta tumba nueva y en un sepulcro de ricos donde fue depositado el cuerpo de Jesús. Y después vemos aquí un complot, ¿verdad? Para ocultar la verdad al mundo. Dice el verso 62 y 66 del capítulo 27. Al día siguiente, es decir, si Cristo fue crucificado en viernes, al día siguiente ya era sábado, era el Shabbat. Acuérdense que en el Shabbat no se podía ni se permitía hacer ningún tipo de trabajo. Al día siguiente, que es después de la preparación, después de que prepararon a Cristo y lo sepultaron, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Estos ingratos no habían terminado con Cristo. Seguían ellos pensando en todos los detalles porque eran tremendos, ¿verdad? Dice que van con Pilato y le dicen, Señor, nos acordemos que aquel engañador, viviendo aún, ahí reconocen que ya no estaba vivo, ¿verdad? Que ya había muerto, porque dice, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos o sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Estos, iba a decir infelices, pero está muy fuerte, ¿verdad? Pero estos malvados no solamente
les bastó matar a Cristo, sino todavía quisieron asegurarse, yo creo que obedeciendo no la voz del Espíritu Santo, sino de Satanás, que pusieran una guardia de soldados 24 horas al menos durante los 3 primeros días para asegurarse que no se robaran el cuerpo de Cristo y que después fueran con el cuento que había resucitado. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Dios es más tremendo. Él es el Todopoderoso y eso no impidió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando el capítulo 28, dice que pasando el día de reposo, o sea, si ya pasó el día de reposo, quiere decir que ya estamos en el primer día de la semana. Al amanecer, con los primeros rayos del sol, ¿de qué día? ¿Cuál es el primer día de la semana para los judíos? Pues el domingo, ¿verdad? Domingo de resurrección. El primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Recordemos que ellas habían sido testigos de el sepulcro donde habían puesto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellas no tenían duda ni necesidad de preguntar, no se equivocaron de tumba como algunos hijos del diablo andan diciendo, ¿verdad? Que seguramente se equivocaron de tumba, que así son las mujeres de distraídas y que llegaron a una tumba que no había sido usada, ¿verdad? ¿No? Ellas habían visto, por eso el evangelista no lo platica. Vio cuando lo enterraron. El sábado no pudieron hacer nada porque es día de descanso obligatorio. Y el primer día de la semana temprano van estas dos mujeres al sepulcro. Y ocurre algo maravilloso y algo que debe de ser también para ti, para mí, muy significativo, porque dice que ocurre un gran terremoto y cuando la tierra tembla, es de veras para hacernos llamar la atención. No, es un evento extraordinario. Dice que da la explicación por qué hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, y cuando siempre vemos en la Biblia que se aparece un ángel de Dios o el ángel de Dios, es para hacer algo maravilloso, para dar un rescate, para dar una salida maravillosa. Dice que un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ustedes disculparán la fotografía o la imagen que generé ahí, porque no habla de que este ángel tuviera alas, ¿verdad? Sin embargo, pues es ya por cultura ver que los ángeles tienen alas, pero en la Biblia solamente vemos a una especie de ángeles que el año pasado cuando estudiamos angeliología, vemos que tenían alas, pero los ángeles normalmente no tienen alas, ¿verdad? Más solamente algunas especies de seres celestiales llegan a tener alas. Pero dice aquí que se sentó sobre ella y su aspecto era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve, símbolo de pureza, de que no hay pecado, ¿verdad? Allá donde habitan. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Así que nuevamente encontramos testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un ángel que se presenta, que remueve la piedra y que los ángeles se quedan petrificados. Un evento ciertamente sobrenatural. Yo creo que tú y yo también nos hubiéramos quedado como ellos, ¿verdad? Muertos, petrificados de miedo. Eh, y continúa la lectura diciendo, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y aquí nuevamente hago un comentario. ¿Por qué las mujeres se espantaron? Porque era un evento inesperado para ellas. Jesús, ¿cuántas veces anunció que era necesario que muriera y que al tercer día iba a resucitar? Lo estudiamos al menos en 3 ocasiones, lo leímos durante todo su ministerio. Él estuvo diciendo que era necesario que él tendría que morir, pero que también iba a resucitar. Pero no les había terminado de amanecer. Es que eso no es muy común, ¿verdad? Que alguien muera y que no te preocupes, voy a morir, pero voy a resucitar. Yo creo que
no lo habían podido comprender. Y esta redacción del evangelista ciertamente nos confirma que ni ellas ni ninguno de sus discípulos eh, realmente consideraban de manera literal que Jesús tendría que resucitar y que resucitaría, porque por eso temieron. Y el ángel continúa diciendo, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Este ángel que se aparece dice varias cosas. En primer lugar, de parte de Dios, pide que estas mujeres vayan y que le digan a los discípulos de Jesús, los 12, bueno, los 11 que quedaban, porque Judas ya había terminado con su existencia también, los 11 que quedaban, es que estaban escondidos y espantados y tristes y fuera pues no sabían qué más hacer después de que Cristo había sido crucificado. Recordemos que todos les dio miedo, todo el mundo corrió por su vida y dejaron al maestro solo, ¿verdad? Y ahora el ángel les pide que vaya y que den esa noticia. Esa es la mejor noticia que podían haber escuchado y que tú y yo escuchamos cuando nos compartieron el Evangelio, que Cristo había resucitado. Porque Cristo vence a un enemigo que nos tenía fritos, la muerte. ¿De qué nos servía vivir si solamente iba a ser por un tiempo y después íbamos a terminar en la muerte? Eh, Cristo había vencido el pecado y había vencido la muerte. Su obra redentora había sido consumada, porque no solamente, como lo dicen las Escrituras, maldito todo aquel, el Antiguo Testamento dice, maldito todo aquel que es colgado, ¿verdad? En un madero. Entonces Cristo no solamente murió en una cruz, sino que se hizo maldición por la forma como fue martirizado en una cruz, se hace maldición, muere en sustitución nuestra y ahora no, la maldición y la muerte después de la resurrección habían sido terminadas. ¿Qué queda si hay bendición y maldición? O hay maldición y maldición. Si hay vida y hay muerte. Y Cristo ya terminó con la maldición y con la muerte. Lo único que queda ahora es vida y es bendición. ¿Para quiénes? Para aquellos que son capaces de creer en este mensaje poderoso del Evangelio, en estas noticias. Cristo no solamente fue una persona intelectualmente dotada, y santa, sino que fue una persona que hizo milagros, que durante todo su ministerio en vida dio testimonio de que Dios el Padre, el Creador, estaba con él, respaldándolo en cada milagro y en cada cosa que hizo en su ministerio terrenal. Ahora no solamente había muerto, se había convertido en maldición, sino ahora había resucitado. Y ahora para ti, para mí son las mejores noticias que podemos creer, no solamente escuchar, sino cuando lo creemos, eso es lo más maravilloso, porque ahora ya no hay muerte que pueda terminar con nosotros. Ya no hay más maldición que pueda haber sobre nosotros, porque Cristo ya lo llevó en él mismo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y pide el ángel que vaya y que lo anuncien. Y además les dice, él ya va caminando, rumbo a Galilea. Galilea es la zona norte de toda esta zona geográfica de Judá, está al norte. Entonces él ya va a Galilea. En Galilea es donde está el mar de Galilea, ¿verdad? Donde empezó Jesucristo su ministerio. He aquí os lo he dicho, dice el ángel. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Primero con temor por lo que habían visto de manera sobrenatural el ángel, pero también con gran gozo. Eso significa que creyeron las palabras del ángel. Fueron corriendo a dar las noticias, las nuevas a sus discípulos.
Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, Salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Por supuesto que Jesucristo es digno de nuestra adoración. Es el único ser al que nosotros necesitamos adorar, hincarnos y adorar. A nadie más, ni a los ángeles, ¿verdad? Como Juan en Apocalipsis dice que vio un ángel muy grande, poderoso, y se inclina para adorarlo y el ángel se lo impide, ¿verdad? No me adores a mí, pues yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Entonces Jesús les dice, no temáis, Jesús permite que lo adoremos. Por eso tú y yo como cristianos tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios por encima de todas las cosas. Cristo es Dios. Y Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Galilea de Jerusalén está a unos 200, 300 kilómetros de distancia al norte. A lo mejor es como ir de aquí a Querétaro, más o menos, de la Ciudad de México a Querétaro. No es una distancia tan grande, de hecho todo el territorio de la Biblia no es tan gigantesco, ¿verdad? Es bastante pequeño, pero aquí hay algo interesante que quiero que tú y yo eh, tomemos en cuenta. Dice las palabras de Cristo, no temáis en primer lugar, no debemos ya con la obra que Él hizo en la cruz, ahora nosotros no podemos temer a nada. Por ejemplo, nos agarra un sismo, nos agarra algo, una situación de peligro, como cristianos. Yo sé que pues nuestro principal temor es, chin, ya me espanto, ¿no? Un terremoto, pues, claro que estoy espantado. Pero por otro lado, sabemos que la muerte no nos puede retener, ¿verdad? En un sepulcro. No podemos ser personas, tenemos que ser personas valientes, no temer a nada, porque Dios está con nosotros, hemos sido comprados con su sangre preciosa. En primer lugar dice, no teman. Y después dice, id y dad las nuevas a mis discípulos, a mis seguidores, a mis apóstoles. ¿Qué palabra utiliza aquí el Señor Jesucristo? Hermanos. La palabra que utiliza Jesús es a mis hermanos. Es la primera vez que se refiere a Cristo a sus discípulos como hermanos. Es decir, que lo que acababa de acontecer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya nos eleva a nosotros a un nivel de ser hermanos de Él, el primogénito de nuestros hermanos, nuestro hermano mayor, pero herederos ciertamente y coherederos juntamente con Cristo. Ya no solamente somos seguidores, discípulos y siervos de Él, sino que ahora Él nos considera como de su familia. Ahora somos sus hermanos, todos sus discípulos. Y esto es un discipulado. Es decir, estamos aprendiendo de las escrituras a ser discípulos, estamos estudiando y eso nos hace ser unos discípulos de Cristo, pero ahora somos más que discípulos de Jesucristo. Él nos llama aquí hermanos, a todos los que le seguimos, ahora somos hermanos. Hay algo sucedió con la resurrección de Jesucristo. Ahora el pecado ya no nos acecha más, aunque estemos fallando en algunas cosas y estamos en un proceso de santificación progresiva. Delante de Dios el Padre somos santos, hermanos por tanto de Jesucristo. Dice, para que vayan a Galilea y allí me verán, lo mismo que les dijo el ángel, que iba a ir a Galilea, Jesucristo. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Los centuriones, los guardias, los soldados que habían estado ahí, que vieron al ángel, que vieron que movió la piedra, que vieron que ya no estaba Jesucristo en esa tumba, el terremoto, el temblor que había acontecido, ellos van corriendo, pues yo creo que eso hubiera hecho cualquier guardia, ¿verdad? Ir y con los jefes y con sus principales
y aquellos que los habían contratado para la guardia, porque yo no creo que haya sido gratis, ¿verdad? Y les dieron las noticias de lo que había acontecido. Ellos dijeron la verdad. No, el evangelista no dice aquí otra cosa, sino que dieron aviso de lo que había acontecido y de lo que ellos habían testificado. Sin embargo, dice que, y reunidos con los ancianos, estos guardias, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, los sobornaron, mis hermanos. Esto es un pecado terrible, ¿verdad? Dieron soborno a los soldados, dieron mucho dinero diciendo, decid vosotros, fíjense, les dieron dinero y les dijeron qué decir. Ustedes digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo es el diablo mentiroso, asqueroso, ¿verdad? Jesucristo había tenido la más grande victoria de todo su ministerio terrenal, que es haber cargado con nuestros pecados. Recordemos que estuvo 3 horas en completa oscuridad, sus últimas 3 horas de agonía. Y cuando entrega el Espíritu, el terremoto y todo lo que le acabamos de leer, y toda esta obra maravillosa donde el Padre resucita a Jesucristo, porque aunque Cristo tenía autoridad de tomar su vida, porque él así lo había manifestado, es el Padre el que lo resucita de entre los muertos. Y esta obra maravillosa de redención ahora es intentada comprar la verdad por soborno. Y estos soldados, yo no sé, ¿verdad? Qué pecado tan terrible, porque ellos aceptaron el soborno aún a pesar de que ponían en riesgo su vida, porque los romanos eran tremendos. Si ellos decían que se habían quedado dormidos, pues era una falta muy grave. Imagínense que ellos digan, pues es que nos quedamos dormidos. Ellos eran profesionales en su labor, pero los convencieron con dinero y también les dijeron que ellos los iban a poner a salvo. Qué pecado tan terrible, ¿va? Después de haber visto al ángel, que es algo sobrenatural, después de haber visto la gloria de Dios en la resurrección de Cristo, la tumba vacía, a ellos les consta que nadie les robó el cuerpo porque ellos estuvieron ahí, pero aceptaron el soborno y divulgaron ese dicho. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible esto que hicieron estos soldados, estos guardias. Pero los 11 discípulos, continúa el Evangelio, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Quiénes dudaban? Bueno, nosotros sabemos por los otros evangelios que uno de los que dudaba mucho, pues fue Tomás, ¿verdad? Tomás, hasta no ver, no creer, hasta no tocar el cuerpo de Cristo, meter su mano sobre su costado derecho y sus dedos sobre las perforaciones de los clavos, pudo creer. Bienaventurados aquellos que creyeron sin haber visto. Bienaventurados somos tú y yo, hermano, hermana, por haber creído en esta historia que es histórica, que es fidedigna, que ha transformado la manera de contar el tiempo. Hemos creído sin haber visto a Cristo. Mayor será nuestro gozo que hemos creído. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A este, a esta ordenanza
se le conoce como la Gran Comisión y aparece en todos los evangelios. Jesús nos comisiona para que estas buenas nuevas de esta maravillosa obra de Cristo la transmitamos a todas las personas que conocemos, a todas las personas que Dios nos muestre. Esa es la gran comisión y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Tenemos que llevar estas noticias, no tenemos por qué pelearnos con la gente, ¿verdad? Porque ciertamente los que son hijos de Dios escucharán este mensaje, este evangelio, y Dios los va a llamar. Pero implica responsabilidad para nosotros. En primer lugar, voy a volver a poner el texto aquí en pantalla. Dice, vayan, vayan a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el bautismo del Espíritu Santo es lo que nos convierte, no es el bautismo en agua, sino la verdadera conversión, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en la obra de Jesucristo, que en primer lugar reconocemos que somos pecadores, reconocemos la necesidad que tenemos de Cristo y nos humillamos para reconocer y creer, ¿verdad? Que realmente Cristo murió por nosotros y fue resucitado al tercer día, como lo dicen las Escrituras. Esto es la primera parte, eso se llama evangelismo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Es decir, no solamente se trata de predicar un mensaje de evangelio, sino de estar con la gente y de prepararlas. Esto que estamos haciendo, estamos cumpliendo con la gran comisión, porque estamos aprendiendo del Evangelio de Jesucristo para que entonces pongamos en práctica todas las cosas que hemos aprendido. Recordemos que Jesucristo, desde el primer gran sermón, el Sermón del Monte, y los últimos discursos que dio, el otro sermón, el Sermón del Monte de los Olivos, Jesucristo nos dice, verdad, es verdaderamente discípulo, no el oidor, sino el hacedor. Eh, Tenemos que ser personas que pongamos en acción nuestra fe, porque no debe de haber incongruencia, ¿verdad? Un cristiano que va los domingos, pero como dicen, ¿verdad? Muchas veces lo hemos escuchado de nuestros pastores, de lunes a sábado se comporta como el hijo del anticristo y el domingo está ahí a primera fila y hasta sirve y hace muchas cosas. Eso no sirve. Un verdadero creyente es aquel que guarda las cosas que a Dios le agradan. ¿Y cómo vamos a saber qué cosas le agradan a Dios si no estudiamos la Biblia? Por eso la estamos estudiando. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande, ¿verdad? Porque la estudiamos los lunes y la estudiamos los jueves. Y la ponemos por práctica siempre. Aunque muchas veces fallemos, mis hermanos, estamos en un cuerpo de pecado, ¿verdad? Pero nos arrepentimos, nos aferramos, le pedimos perdón a Dios y seguimos avanzando. Y no nos detenemos en ningún pecado. Y yo conozco el testimonio de varios de ustedes que han peleado contra tremendas cosas, ¿verdad? Contra muchas situaciones, y yo veo cómo han crecido en el Señor y me gozo. Dios también ha tratado conmigo y me ha rescatado de muchas cosas. Entonces, predicar el Evangelio claro, es el principio, pero después, eh, invitar, por ejemplo, vas y le predicas a alguien de tu trabajo, de tu escuela, algún vecino, algún familiar que no conoce el Evangelio. A lo mejor te estás preparando para después dar un curso, ¿verdad? Un discipulado, pero también lo puedes invitar a que se una con nosotros, para que estudie la Biblia con nosotros, los evangelios con nosotros. Y tantos estudios que hay en la iglesia y que ya se publicaron y ya ahí está la información de todos los discipulados que hay en nuestra iglesia, donde Dios nos plantó vida nueva para el mundo. Y además Jesucristo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo constantemente les dijo a sus discípulos, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, les conviene que yo me vaya porque yo rogaré al Padre y Él enviará a otro. Y cuando dice a otro es igual a Cristo, con los mismos atributos, igual a Jesucristo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es tener a Cristo personal, porque Él es Dios.
A diferencia del maligno, el maligno no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Él por eso está organizado y tiene potestades y está organizado, pero él no es omnipresente. Dios sí lo es. Y Cristo, a través del Espíritu Santo, está contigo y está conmigo al mismo tiempo. Y conoce mi corazón y mis necesidades y las de todos y cada uno de ustedes. Entonces, mis hermanos, Él está con nosotros, los que pertenecemos y ahora somos, como creyentes, somos hermanos de Jesucristo. Y Él ha prometido estar todos los días con nosotros. El Espíritu Santo es algo que nos va a acompañar desde el momento de nuestra conversión hasta el día que entreguemos nuestro espíritu, hasta ese día que lleguemos a la presencia de Dios. Él estará durante todo ese camino con nosotros. Y es algo que nos tiene que maravillar y nos tiene que dar mucha paz a ti y a mí, porque ciertamente cualquier enfermedad puede llegar, ¿verdad? Cualquier enfermedad puede llegar, cualquier accidente puede llegar y cualquier malandrín hijo del Satanás puede terminar con nuestra existencia en un asalto, en un robo, pero algo no nos puede quitar, porque Dios nos ha dado la vida y la vida eterna. Y claro que ahora tenemos una bendita esperanza de resucitar. Cristo resucitó y en las Escrituras encontramos que un día el Señor, a todos los que murieron en el Señor, seremos resucitados juntamente con Él. Y les quiero mostrar un texto que nos debe dar también bastante esperanza a ti y a mí. Les voy a poner un texto aquí en pantalla de Apocalipsis 14:13. Dice así Juan, el que escuchó todo lo que escribió en este libro. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Fíjense, la voz no venía de un ángel, no venía de una persona en la tierra, sino venía del cielo. Era la voz de Dios que estaba escuchando el apóstol Juan cuando escribió este libro, el último libro que fue añadido al canon del Nuevo Testamento. Bienaventurados aquellos, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los que morimos en Cristo, los que hemos creído en el mensaje de Jesucristo, somos bienaventurados y seremos bienaventurados cuando llegue ese día. Va a ser el mejor día de nuestras vidas. Sí, dice el Espíritu, con la E mayúscula, ¿verdad? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, responde a lo que el Padre acababa de hablar, afirmando, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Trabajar en el mensaje del Evangelio no es un trabajo en vano. Es algo que Dios quiere que hagamos, es algo que Cristo nos mandó a hacer, ir y proclamar el Evangelio, pero no solamente es proclamar el Evangelio, hacer discípulos. Esas ya son obras, eso es trabajo, mis hermanos, porque dice, porque sus obras descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, con nosotros van a seguir todo lo que hagamos para el Señor, claro, todo lo que es espiritual, los discipulados, el evangelismo, los que están sirviendo en los diferentes ministerios dentro de la iglesia, todo este trabajo ciertamente algún día dejaremos de hacerlo, ¿verdad? Descansaremos de ellos, pero las cosas que hagamos para el Señor, esas permanecerán para siempre con nosotros. Por eso es importante sí concentrarnos en el trabajo, ¿verdad? Yo los felicito, todos, yo conozco a muchos de ustedes que se firman aquí y todo el día estuvieron trabajando para proveer dinero para su casa, para su familia, para sus hijos, para pagar la renta, para pagar todos los gastos, pero nos damos un tiempo también los domingos para adorar a nuestro Dios. Como iglesia nos reunimos y le adoramos. Y entre semana también nos reunimos y damos un tiempo y dejamos de trabajar y de mandar correos y de estar afanados para aprender de su palabra. Y esto es bueno, estas son cosas que hacemos no para ganarnos una salvación, sino son obras que hacemos porque a Dios le agrada que las hagamos. Y esto va a permanecer con nosotros para siempre. Este mundo es desechable. Qué padre que algunos tienen unos carrazos y unas casotas, ¿verdad? Y pero el mundo es desechable.
Es como un vaso desechable que termina la fiesta y tiras todos los desechables. Yo no conozco a alguien que se ponga a lavar los desechables, ¿verdad? Los desechables se van a la basura. Tuvieron un propósito, se les dio un uso, pero una vez que termina eso, se va a la basura. Este mundo es desechable y todas las cosas que en él hay, pero las cosas invisibles, las cosas que son del reino de los cielos, son eternas. El hecho de que le estemos predicando a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, esto es esto es de parte de Dios, no es por nosotros, es porque Dios pidió, nos ordenó que así lo hiciéramos. Y como creyentes, lo hacemos. Estas son cosas que van a permanecer con nosotros. Es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio trabajar para un Dios tan grande, tan poderoso, tan amoroso, tan misericordioso, que nos ha redimido, porque nosotros era para que nosotros nos convirtiéramos en maldición el día de nuestra muerte, ¿verdad? Y Cristo vemos que Dios le dio, el Padre le dio la espalda. Cristo exclamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y todas las personas que no mueren con el Señor no son bienaventurados. ¿Ah? Ay, me pasé aquí. Dice el 13, bienaventurados los que mueren, los muertos que mueren en el Señor. Pero entendemos que hay muertos que no mueren con Cristo, ¿verdad? Ellos no son bienaventurados. ¿Por qué? Porque tendrán que rendir cuentas de sus pecados ante un Dios que es justo, un Dios que es todopoderoso y que no va a perdonar los pecados de nadie de a gratis. La paga del pecado es la muerte y Cristo ya pagó por los pecados de muchos, pero ciertamente no todos van a querer escuchar el mensaje, no todos van a creer en el mensaje del Evangelio. En eso tú y yo debemos descansar. La obra de convencimiento de pecado para el pecador no es tuya como evangelista ni mía, es del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio. Que crean o que no crean no significa que somos buenos o malos evangelistas, porque la mayoría no va a creer. Que no nos sorprenda cuando nosotros estemos predicando y no crean en nosotros. Pero si son verdaderamente hijos de Dios y llamados por Dios y Dios ya los vio, los va a llamar y van a creer. Entonces, mis hermanos, esta es la gran comisión. Inviten a más gente a que se una a los discipulados y nosotros sigamos leyendo la Biblia. Yo les aconsejo que lean el texto antes de que lo estudiemos y si hay dudas, preguntas, pues lo podemos tratar aquí, lo escriben aquí en el chat o al final ya saben que abrimos el micrófono. Hasta aquí vamos a dejar con este mensaje del Evangelio. Vamos a dar un periodo de vacaciones de 3 semanas y empezaremos entonces a estudiar el Evangelio de Marcos en agosto. Yo les voy a estar informando en el chat cuando empezamos con el Evangelio de Marcos, porque son 4 evangelios. Y no es que sean 4 historias, es que son 4 testigos que documentaron la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno así que desde su perspectiva escribió los evangelios. Por eso es que son 4 evangelios y por eso es que algunos dan una información que otros no dan, pero ciertamente armonizan. Es como si vamos a una fiesta, ¿va? Está mi hermano Osvaldo, está su esposa Gisela, está mi esposa, ¿verdad? Y después nos juntamos los 4 para, oye, qué padre estuvo la fiesta. Y entonces Osvaldo empieza a comentar unas cosas y Gisela comenta otras y yo otras y mi esposa va a comentar otras. Y cada quien tiene una perspectiva de un mismo evento. No vamos a tener una perspectiva idéntica, ¿verdad? Porque somos 4 participantes, pero ciertamente todos vamos a hablar de lo mismo, de lo cual nosotros participamos. Por eso es importante no decir, bueno, ya estudiamos Mateo, ya los otros 3 deben ser lo mismo. No, no, no. Hay cosas que nota Marcos, hay otras que nota Lucas y otras a las que pone más énfasis Juan. Y es que cada uno de ellos se enfocó a diferentes públicos. Mateo ciertamente a los judíos, ¿verdad? Lucas a los gentiles, y cada uno pone el énfasis según Mateo, lo que acabamos de ver, él presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Y cada uno de los evangelistas le da un énfasis diferente porque ciertamente
están escribiendo a públicos diferentes. Sin más palabras, vamos a hacer una oración y despedimos el estudio. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta obra maravillosa, redentora, Señor. Gracias por la salvación tan grande que nos has regalado, Señor, porque es por gracia la salvación, que es por medio de la fe en el mensaje, en la vida y obra de Jesucristo, en su obra, en su resurrección, en que Él llevó en la cruz por nuestros pecados y nuestros pecados ya han sido pagados. Por lo tanto, ya no tenemos nada que temer. Ahora hemos sido unidos, como lo dijo Jesucristo, a la familia de la fe, a un solo pueblo, Señor. Y haré de ti, dice la profecía, un pueblo, y a gente que no era pueblo, ahora serán pueblo. Todos nosotros, los que no venimos del linaje de judío, ciertamente venimos de un linaje de Abraham, porque Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Así todos nosotros que hemos creído, Señor, tú nos has unido por medio de Cristo a la familia, a tu familia, a la familia de Dios. Te amamos, Señor, te bendecimos, ayúdanos a pasar unas vacaciones increíbles, a disfrutar a nuestros hijos, a disfrutar unas vacaciones y que sea de gloria, Señor, el siguiente estudio de Marcos. Te amamos, Señor, y te bendecimos en tu precioso nombre. Oramos y te damos gracias. Amén.